Bien, vamos a continuar nosotros. A continuación nos toca revisar el siguiente eje temático, energías renovables, para lo cual vamos a invitar al magíster Rodolfo Roque Pérez Méndez a que nos acompañe para conocer un poco más de su hoja de vida. Mencionamos que Rodolfo Roque Pérez es de profesión ingeniero químico, con maestría en docencia universitaria e investigación pedagógica, llevando en la actualidad estudios de doctorado con mención en ingeniería de procesos. Es docente e investigador de la Escuela Profesional de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Asimismo, es gerente general de Faxol SAC, empresa consultiva de desarrollo de proyectos industriales y productos hidropónicos. Él también ve el tema de proceso de frutos deshidratados, expansión en asesoría e implementación de líneas productivas en la industria minera, gasolinera e industrias de extracción de aceites esenciales. Recibimos con fuertes aplausos a nuestro siguiente ponente, al magíster Rodolfo Roque Pérez Méndez, quien abordará con nosotros el día de hoy energías renovables. Magíster, buenas tardes, bienvenido. Muy amable, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Gracias por la presentación. Como lo indica, yo soy Rodolfo Pérez, ingeniero químico, y en esta oportunidad vengo a tratar el tema de aprovechamiento de energía solar para deshidratación de orgánicos en cabinas tipo túnel. Aquí quiero realzar el hecho, ¿no?, e impulsar o generar idea de que nosotros podemos aprovechar la energía que nos llega aquí a nuestra propia ciudad, debido a que en todo el año casi solo son 3 meses en los cuales se encuentra nublado o lluvia. El resto del año tenemos bastante energía. Hay varios puntos que voy a tratar y que, espero que a ustedes les agrade y les genere para una idea de negocio probablemente, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, me pareció importante siempre recordar lo básico antes de entrar con mi exposición en realidad. ¿Qué es la energía solar? Bueno, en realidad esto es producto de las reacciones de fusión nuclear que existen en el Sol y que, producto de eso, viaja mediante o en forma de radiación electromagnética a nuestra superficie terrestre. Y esta es necesaria, obviamente, para procesos metabólicos o de la vida en sí, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este punto hablaré de algunas ventajas y desventajas, ¿no? Entre ellas, las ventajas. Es una energía inagotable, por lo menos en la perspectiva que nosotros percibimos, porque, lo vamos a tener por varios miles de años, ¿verdad? Entonces, por eso es que consideramos que es una energía inagotable. Después tenemos que al llegar a nuestra superficie terrestre, esta energía no genera contaminación, ¿no? Entre otras cosas, esta energía nos puede servir a nosotros también para poder reemplazar algunas otras energías como la que genera los combustibles. Ahora, eso entre las ventajas más importantes. Dentro de las desventajas, es una energía intermitente, o sea, la podemos aprovechar 7 de la mañana, de repente hasta las 5 o 6 de la tarde, ¿no?, como máximo. De ahí anochece y no la podemos utilizar, ¿no? Posterior a ello, también una desventaja es que no en toda la superficie terrestre se percibe la energía igual. No es lo mismo aquí en Arequipa que en Lima, por ejemplo, ¿no? Hace un rato mencioné de que la energía que nos lleva el sol que tenemos nosotros es casi todo el año, ¿no? En cambio, en otros lugares el sol no lo es tanto, casi en todo el año está nublado, ¿no? Entonces la forma de aprovechar esa energía es distinto. La siguiente diapositiva, por favor. Listo, aquí hago mención de algunas formas en las cuales ya se está aprovechando la energía solar, ¿no? Por ejemplo, y es importante destacar que aquí en Arequipa ya es desde un punto de vista familiar o de casa o cotidiano, aprovechamos para calentar agua, ¿no? Entonces lo hacemos mediante las termas solares, ¿no? Es importante reconocerlo porque nos indica de que tenemos un concepto aquí en nuestra propia ciudad de tratar de aprovechar estas energías, específicamente la solar, ¿no? Después de ahí tenemos proyectos, seguramente ustedes conocen también lo que son los paneles fotovoltaicos,
¿no? Entonces, mediante este equipamiento, nosotros podemos convertir la energía solar en energía eléctrica. Y obviamente existen proyectos en los cuales podemos alimentar mediante esta tecnología plantas industriales o en sí ya pueblos, ¿no? Creo que estas tecnologías ya en Europa se están desarrollando bastante y bueno, tienen ese propósito. Ahora, voy a hacer mucho más énfasis en esta otra parte donde dice, ¿no? No dice, pero esta imagen muestra otra forma de colectar la energía solar, pero para algo muy importante: tratamiento de efluentes, tratamiento de residuos. ¿Qué quiere decir esto? Que al mismo estilo que el panel solar, en el caso del panel solar usamos una sustancia que se activa, ¿no? Y ocurre, bueno, lo que es un salto de electrón, y mediante ese salto de electrón colectamos energía. Lo mismo va a pasar en estos paneles. Utilizamos una sustancia denominada dióxido de titanio. El dióxido de titanio, en primer lugar, lo encontramos en el ambiente, en la tierra en sí, y es inerte para cualquier proceso que nosotros queramos desarrollar en cuanto a lo que son tratamiento de aguas. Utilizamos, ¿qué es lo que sucede? La energía solar cae a nuestros paneles, la colecta en un punto, en esta sección. En esta sección va a viajar esta sustancia, este fotocatalizador, ¿ya? Y este fotocatalizador, al recibir la energía solar, se activa, ¿no? Y empieza a tratar de oxidar o reducir compuestos que estén a su alrededor. En otras palabras, vamos a poder lograr degradar compuestos tóxicos, ¿no? Que puedan causar impacto ambiental. Tiene la capacidad de degradar tintes, pigmentos, de repente de cambiar de estado de oxidación de algunos elementos que pueden causar impacto, como es el caso, por ejemplo, del cromo, ¿no? El cromo 6 sabemos que es tóxico, ¿no? Pero lo podemos reducir a un cromo 3 que es mucho menos tóxico. Podemos descontaminar aguas con contenido de cianuro, degradándolo al cianuro, ¿no? Cianuro es bastante aplicado en la industria minera, ¿no? Hablo de énfasis porque es un proyecto que se lleva desarrollando, es parte de una investigación que estoy desarrollando también. Aquí, la parte de lo que ya estoy explicando, ¿no? La deshidratación de alimentos. ¿Qué nosotros necesitamos para conservar un alimento? ¿No? Una parte importante es la pérdida de agua. Si nosotros logramos hacer de que pierda agua este orgánico, vamos a evitar de que organismos o microorganismos se puedan desarrollar en la superficie de este orgánico, ¿no? Entonces es el principio de la conservación de alimentos en base a la deshidratación de estos mismos. Entonces, se puede construir cabinas, ¿no? En las cuales colectemos energía proveniente obviamente del sol, ¿no? Y mediante el flujo de aire convectivo eliminamos el agua de los orgánicos. De esta manera los vamos a conservar. Más adelante voy a explicar un poco más al respecto, pero sería interesante que además de que una casa pueda aprovechar el agua para calentar y ducharse probablemente con esta, ¿no? Pueda también conservar productos que se le esté quedando, ¿no? Yo, en mi caso, por ejemplo, cuando voy al mercado, compro mi fruta, a veces no logro consumirla en su totalidad. O de repente algunas verduras que también sé consumir, no los logro consumir, ¿no? Y se me van quedando y voy a tener que desecharlos. Probablemente es la realidad de muchas familias, ¿no? ¿Qué pasaría si esa fruta que se está quedando, antes de que se pase a malograr, la deshidrato, ¿no? Y de esa manera la estaría conservando y para poder consumirla en cualquier otro momento. Una idea, ¿no? Siguiente diapositiva. Voy a hacer énfasis también en una parte económica para que podamos entender lo que podríamos ahorrar si usamos o aprovechamos energía solar, ¿no? Aquí pongo de ejemplo el calentar agua y voy a citar, dicho sea de paso, en el caso de que nosotros nos duchamos, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, más o menos en una duchada utilizamos cerca de 200 litros de agua, ¿ya? Y eso es en 10 minutos. Ahora, partiendo de ese punto, nosotros tenemos que tener lo siguiente. En un pequeño experimento que desarrollé, encontré que para poder calentar 200 litros de agua, necesito una resistencia de 2000 watts, ¿ya? Lo voy a calentar hasta 50 grados centígrados. Ahora, y eso ocurre en un tiempo de 2 horas, ¿no? Eso, si lo comparo con una terma solar, en una terma solar alcanzo de 50 a 60 grados centígrados, pero el tiempo lo voy a hacer en 5 horas. La siguiente diapositiva.
hablando de costos, ¿no? Para poder lograr calentar esa cantidad de agua, hago referencia al costo del kilowatts hora. Más o menos es 72 centavos. Bueno, yo lo estoy poniendo acá 70 para facilitar el cálculo, ¿no? Entonces, suponiendo que para un kilowatts hora, más o menos alrededor, me va a salir que yo invierto 16 soles 80 si es que yo me baño interdiario en un mes, ¿no? Esos 16 soles 80 lo puedo aprovechar en otras cosas, ¿verdad? Esos 16 soles 80 los ahorro si es que yo caliento usando lo que es una terma solar. Siguiente diapositiva. Bueno, hasta ahí a ese punto, y ahora genero la primera pregunta, ¿no? Y si no solo lo usaríamos para calentar agua, ¿no? ¿En qué más podemos aprovechar la energía solar? ¿No? Entonces, siguiente diapositiva. Además de lo ya descrito anteriormente, conservar los alimentos por la pérdida de agua mediante la deshidratación solar, ¿no? Es la respuesta. Como ya lo mencioné hace un momento, sí podemos lograr conservar los orgánicos perdiendo agua para que no se pudra, no entre algún otro organismo, ¿no? Y lo bueno es que podemos construir nosotros pequeños módulos, probablemente en una azotea, ¿no? Que no cubran mucha área, y ahí podríamos colocar ese orgánico para que se vaya deshidratando, ¿no? Para poder aprovecharlo en algún otro momento. Es más, la fruta deshidratada la podemos utilizar para nuestro desayuno o las verduras para otro tipo de propósito. Hablando de las condiciones que nos encontramos aquí en Arequipa, también desarrollé la experiencia primero vi la temperatura a la cual ambientalmente logramos en un lapso de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no? Que es más o menos la duración de donde recibimos solarmente la luz o el sol. Entonces, lleva pues desde los 16 grados centígrados, el pico más alto puede llegar hasta los 25 grados centígrados y de ahí ya va bajando, ¿no? En un módulo donde queremos concentrar la energía generada por el sol por calentamiento, logramos lo siguiente, ¿no? Que si empieza a las 7 de la mañana, probablemente unos 18, 19, 20 grados centígrados, y llega a alcanzar dentro del módulo 45 grados centígrados. La temperatura ideal para la deshidratación sí está entre unos 45, 50 grados, ¿ya? Y bueno, va cayendo la tarde, ¿no? A la 1 de la tarde llega a su máximo pico y va descendiendo hasta las 3, 4, 5 de la tarde, que llega hasta unos 25 grados centígrados, ¿ya? Pero este proceso a esta temperatura ya es ideal para lograr la deshidratación. Ojo, cuando nosotros calentamos mediante la energía solar, hacemos la pérdida de agua. Acá hay que considerar lo siguiente. Lo primero, de repente se les está haciendo la pregunta y pierde sus propiedades nuestros orgánicos, nuestros alimentos ahí. Si quiero conservar las vitaminas, si quiero conservar los minerales que tiene, se perderán, ¿no? Si hay que conocer qué tipo de sustancia o qué tipo de vitamina o qué tipo de mineral es el que tenemos ahí adentro en nuestro orgánico, y hay que ver también cuánta incidencia solar tenemos que va a recibir, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que a partir de la radiación solar, pues también podemos degradar sustancias, compuestos, ¿no? Bueno, entonces, teniendo esos puntos, ¿no? La pérdida o la reducción de concentración de estos compuestos, bueno, en realidad no es tanta, no es mucha. Comparado con una deshidratación a base de eléctrica, porque seguramente hasta han visto en el mercado, venden unos módulos, unos pequeños hornitos donde colocas tu orgánico y deshidratas. Las condiciones ahí mandan de 60 grados centígrados, ¿no? Durante 6 horas y ya tienes tu orgánico deshidratado. En cambio, solarmente sí va a demorar más tiempo, ¿no? Nosotros deshidratamos algunas frutas dentro de lo que voy a exponer más adelante, pero toman 2 días, 4 días. Justamente por lo que ya había hablado más antes, la incidencia solar no es en todo el día, es intermitente. Ahora, pero no alcanza temperaturas que puedan degradar muchos de los compuestos vitales que yo necesito conservar de un orgánico, ¿ya? Aquí en esta diapositiva, dato de Cenami, ¿no? Hago referencia de los meses de donde puedo aprovechar aquí en Arequipa el sol, ¿no?
que puede ser desde mayo hasta noviembre. En diciembre ya más o menos que el sol se empieza a nublar, ¿no? Y otra cosa importante, aquí tenemos que hablar del porcentaje de humedad. Lo que resulta que aquí en Arequipa, que el porcentaje de humedad que nosotros tenemos en el ambiente es bajo, ¿ya? ¿Y por qué es importante considerar esto en la deshidratación? Siguiente diapositiva. Bueno, antes de tocar eso, ¿no? Una realidad problemática, ya lo dije familiarmente, pero lo vamos a encontrar más extendido en lo que son los mercados de abasto, porque ahí vamos a generar. ¿Ustedes creen que las personas, las señoras que venden su fruta o sus vegetales o sus verduras en los puestos de mercado lograrán vender todo? No creo, ¿no? Yo creo que todos llegamos a la misma conclusión. No lo van a poder lograr. De ahí empiezan a rematar el producto y de ahí ya lo único que se les queda por hacer es desecharlo. Pero ¿qué tal si promovemos una idea, ¿no?, de que podemos aprovechar ese material que se está empezando a quedar, lo deshidratamos, ¿no? De esa manera podemos darle un valor agregado a ese producto, ¿no? Un producto deshidratado inclusive tiene su costo, tiene su precio, ¿no? Y obviamente no se va a malograr fácilmente. Mira, si ustedes logran sacar o si se encaminan por esta idea, ¿no?, les doy alcanzando que el tiempo de vida útil que te otorga un registro sanitario es de 1 año. O sea, tienes 1 año para poder mover el producto que has deshidratado. Ya. Siguiente diapositiva. Propuesta de solución, un deshidratador tipo túnel. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, más o menos la idea es la siguiente, ¿no? El deshidratador es una especie de invernadero, ¿no?, donde nosotros sí va a entrar la energía solar, pero va a evitar de que el calor que se está concentrando dentro de este invernadero escape. Entonces, por eso es que ya en las tablas anteriores hemos mostrado hasta qué temperatura podemos levantar. El forro de este equipo tiene que ser un material obviamente que tenga durabilidad, ¿ya? Y que obviamente también deje pasar pues la energía que viene del sol, ¿no? Uno de los que se utiliza bastante es el policarbonato. Claro que existen otros, ¿no? Incluso son más eficientes porque logran hacer que dentro del ambiente levante más la temperatura. Un ejemplo les cito. Existen materiales similar, por ejemplo, a esas bolsitas de amortiguación, no sé si usan toalla, lo aprietan para el desestrés, ¿no? Ya, existe material con no esa bolsita tan chiquita, no, unas burbujas un poco más amplias y que utilizan también para hacer invernaderos. La cantidad de calor que genera aquí adentro es mucho mejor, más efectiva, ¿no? Pero la durabilidad de ese material es más corto que el del policarbonato. ¿Qué otra condición tenemos que tener en cuenta? Es que además de que concentre calor internamente, entre aire. Hace un rato he hablado del porcentaje de la humedad, ¿no? Y es importante considerarlo para poder hacer nuestro diseño, ¿ya? Porque al momento de colocar orgánico acá y empieza a calentar, ¿no?, ¿qué es lo que va a pasar? El orgánico empieza a soltar su humedad. Pero si no logro hacer que esa humedad dentro de este habitáculo se vaya, entonces voy a llegar a un punto en donde no voy a lograr la deshidratación adecuada y va a estar nuestro material todavía con un porcentaje muy alto de agua, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, hablando de eso, la cantidad o el porcentaje ideal que debemos de llegar para un orgánico deshidratado es del 10%. Solo voy a mencionar eso, importantísimo, porque es aquí en donde nosotros inhibimos el desarrollo de los microorganismos que pueden causar la putrefacción o el de la degradación de nuestro orgánico que queremos conservar, ¿no? En este punto ya no ocurriría eso. Ahora, hablamos nuevamente de lo que es la humedad y quiero que sí se entienda esto porque es una condición importante para la deshidratación. Entonces, por ahí, sí, el porcentaje de humedad en el ambiente tiene que ser muy bajo, ¿no?, para que podamos lograr el fenómeno de difusión que ocurre entre el orgánico y el ambiente. ¿Qué pasa? Que nuestro orgánico evidentemente es el que tiene mayor cantidad de agua. El ambiente tiene que tener menos cantidad de agua para que por fenómeno natural esa humedad que tiene el orgánico pase al ambiente.
Si el ambiente tiene una elevada carga de humedad, no va a poder pasar la humedad del orgánico al ambiente, ¿ya? Ahora, hago mención a lo siguiente. En el caso del aire, hablamos de porcentajes de humedad que hay en el ambiente. Cuando nosotros han escuchado ustedes, estamos a un 20% de humedad, 30%, 40% de humedad, o han escuchado 100% de humedad, no se refiere que el ambiente, si no estaríamos dentro de una piscina, si hablamos de un 100% de humedad, sería 100% agua, pero eso tengan en cuenta de que no se refiere a un 100% de agua en el ambiente, se refiere a la máxima cantidad de agua que puede contener el aire, ¿no? Entonces estamos hablando de alrededor de unos 25 gramos por kilogramo de aire seco. Esa cantidad es el 100% de humedad, ¿ya? Para lograr la deshidratación no podemos estar obviamente ni siquiera al 50%, el ambiente tiene que estar muy por debajo del 10% para lograr esa difusión efectivamente. Siguiente diapositiva. Aquí algunos modelos o prototipos de lo que es el deshidratador tipo túnel, ¿no? Acá no son tan grandes, esto sí podría ser una idea de colocarlo pues en una azotea, son módulos pequeños, pero tienen el concepto de túnel, ¿no? Son unos invernaderos, por ejemplo está hecho de policarbonato y acá abajo va el orgánico. Este está hecho de plástico. Plástico, claro, es más barato, pero no te va a tener mucha durabilidad. Más durabilidad tiene el policarbonato, ¿no? Alrededor de unos, según especificaciones, te dura 10 años, ¿no? Pero bueno, eso estamos todavía en prueba nosotros, ¿no? El plástico, bueno, no te va a durar creo que un año, eso ya se empieza a tajear y no es tan efectivo. Pero si quieres hacer el módulo, pues bueno, puedes trabajar, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, aquí una explicación de lo que es o cómo ocurre la difusión, ¿no? Esto de aquí es la pared o la estructura del orgánico. Ojo, no todas las estructuras o todos los orgánicos tienen la misma estructura. El plátano, por ejemplo, es más compacto. La fresa, la manzana son más esponjosas. Entonces, ¿qué va a permitir eso? Que la humedad que contiene el orgánico va a pasar más rápidamente. Entonces, también te sugiere pensar que obviamente no todos los orgánicos van a deshidratar al mismo tiempo, ¿ya? Algunos lo hacen más rápido, otros lo van a hacer más lentos. En caso de energías solares, lo hacen en menos tiempo. Bueno, aquí les muestro algunos productos que nosotros vamos desarrollando y hemos tomado algunos reportes, ¿no? Acá tenemos una evidencia de lo que es la zanahoria deshidratada, tomate deshidratado, naranja deshidratada y acá hay manzana deshidratada, ¿no? Parte de lo que es nuestro producto. Aquí les muestro nuestro deshidratador. Este es nuestro deshidratador. Estas son nuestras instalaciones, bueno, donde están nuestras bandejas. Aquí se ve pues nuestro producto. Nuestro producto es denominado Fructofit. En nuestra planta nosotros trabajamos lo que son manzana, plátano, fresa, entre otros. Bueno, eso es todo en cuanto a mi presentación. Agradezco bastante a la organización y bueno, que les haya gustado. Bien, el agradecimiento fuerte para el magíster Rodolfo Roque Pérez. Tenemos un presente de parte del comité organizador, por favor. Muchas gracias, gracias por su participación. Y tenemos también algunas preguntas que nos realiza el público, si tendría bien resolverlas, por favor. Vamos a darle lectura a la siguiente. Y esta menciona, las frutas a deshidratar deben ser aquellas sin ningún proceso de descomposición o pueden tener algún nivel. Ya, eso es una muy estupenda pregunta, ¿no? Ya cuando empezó el proceso de putrefacción o ya está medio malogrado, o sea, nada evita de que puedas deshidratar, pero ya como inició su proceso, ya ha ido perdiendo propiedades que ha tenido la fruta, ¿no? Esa sería la respuesta. Muy bien, el agradecimiento, muchas gracias, magíster, esperemos tenerlo más adelante pronto también con nosotros y gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Bien, a continuación vamos con el siguiente eje, el punto 14, y